eso, Lafite? Mira, obviamente la prensa en un proceso electoral cumple un papel importantísimo, ¿verdad? Pero yo soy de los que creo, y siempre lo he dicho, que los lectores no son bobos, ¿verdad? Los lectores saben claramente, y yo creo que esa es la mayor equivocación que cometen quienes dirigen o algunos dueños de medios. Saben claramente cuándo les querés dar una medicina o una pastilla que ellos, y saben diferenciar tonos de informaciones. Esta campaña tuvo una arquitectura muy interesante e importante, donde, por ejemplo, es claro que el presidente Funes jugó un papel. El presidente Funes jugó el papel del denunciante. Le llega un primero donde él donde él establece, caray, aquí hay algo, y le llama la estafa del siglo, que es el caso Selenel, ¿ya? Que no tengo la menor duda, ¿ya?, que el gran periodismo, buena parte del gran periodismo lo cayó ese caso, no tengo la menor duda, ¿verdad? Pero más, los análisis serían bien reveladores, y, ¿ya? Pero además de este se deriva el caso de Flores, ya por ahí por septiembre y octubre, ya. El caso en él, yo creo que le da resultados al presidente Funes, pero técnicamente es complicado, la gente no termina de entenderlo. El caso de Flores sí se vuelve un caso de mayor músculo, de mayor potencia, y por supuesto Funes dice, aquí me voy y aquí le doy con todo, ¿verdad? Yo creo, pero claramente, que ambos casos trataron de callarlos. O sea, y lo que pasa es que aquí hablar de estas cosas te dicen, Lafite ya se hizo un funista, o ya te compraron. Aquí, ¿no? hay, sí, ya lo compraron, qué terrible, ¿verdad? O sea, es obvio lo que pasó, y decirlo entonces es pecado, triple el pecado. tema de Francisco. Mira, sin duda alguna, Centroamérica estuvo en la mirada mundial estos días, y sin duda lo va a estar. En primer lugar, tanto Costa Rica y El Salvador, curiosamente coincidió la fecha para elecciones presidenciales. Había algunas cosas de atención en Costa Rica por la cantidad de candidatos a la presidencia, y en El Salvador por expectativa de qué es lo que iba a pasar, sobre todo por la participación del expresidente Antonio Saca, que muchos tenían la expectativa de qué iba a pasar. Era una persona muy popular, es una persona muy popular, y había aglutinado un movimiento con partidos llamados pequeños, y justamente pasó lo que las encuestas decían, no iba a tener mayor incidencia, aunque en mi opinión eso es lo que provocó la segunda vuelta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cobertura internacional, y qué pasa con estos hechos que tú señalabas? Pues bueno, llaman la atención. Yo soy de la opinión que el caso, por ejemplo, del expresidente Francisco Flores no se hubiese movido tan aceleradamente, o no hubiesen ocurrido algunos elementos que ocurrieron, si no hubiésemos estado en campaña. Creo yo que ese tema ha acelerado en buena medida porque le era favorable a un partido político, y hay que ser claros, hay que ser honestos. Obviamente a nivel internacional, por lo menos CNN está atenta al desarrollo de este tema, como está atento al desarrollo de esta demanda que ha sido interpuesta contra el presidente Mauricio Funes. Es un tema que vale la pena tocar. De hecho, cuando se iba a entrevistar a JJ Rendón, se le comunicó a la Presidencia de la República que se iba a hacer esa entrevista, y que estaban las puertas abiertas para que ellos pudieran inmediatamente reaccionar, o, si lo preferían, un día después. Hasta donde entiendo, la Presidencia no tuvo ninguna respuesta a la petición, y bueno, ayer conocimos que el presidente dijo que no iba a responder, que no iba a prestarle mayor atención, y calificó de payasada la demanda. ¿Dónde comete los mayores errores Arena? Incluso no solo internos, yo digo hacia afuera. Mira, yo creo que la arquitectura de esta campaña es interesantísima analizarla, y suelto mire, los errores históricos de Arena o en método. Por ejemplo, el candidato Norman Quijano venía. ¿Cómo llega Norman Quijano
a ser candidato. Incluso creo que con un 57 o casi 60 apoyos, números astronómicos, Sí. porque arrancó espectacularmente alto. Llega por alguna manera, por afinidad a una palabra que yo creo que a la gente le importa: orden. La gente, el concepto orden, no más muertos, no más desórdenes, no, ¿ya? Lo agarra Norman y hace un magnífico, un buen trabajo en el centro de la ciudad. O sea, cuanto más atacaban a Saca, no era cierto que Quijano creciera, ¿ya? Y de alguna manera exceden el método y el ataque, y entonces Saca se convierte más bien, termina convirtiéndose en un eje distractor. O sea, decía algo, venía algo, era cada 2 o 3 días algo contra Saca, así, pero literalmente. El otro elemento, el otro piñón distractor de la estrategia de Arena es el presidente Funes. Es clarísimo que Funes se convierte en un denunciante moral, y lo hace muy bien, como dijimos, con músculo y con poder de comunicación. Pero Arena no ataca ni al candidato ni a la fórmula. Los boxeadores es Funes y Saca, ¿ya? De muchas maneras, y comienzan entonces, Arena comienza, siento yo, a perderse en el camino y comienza a retroceder los temas fundamentales. Entonces, repito, hay 2 piñones, ¿ya?, que actúan, pero a una velocidad, y que se convierten en las mayores trampas, casi cazabobos, que se traga Arena durante el tiempo más importante de la campaña. ¿Y será que por eso y el confort en que dejan al frente, pero nada más para terminar, entonces el frente se dedica exactamente a hacer una campaña limpia, a resaltar las cosas o obras buenas del gobierno de Funes y a alejarse de lo que puede estar mal o mal. Han tenido la oportunidad los 2 partidos mayoritarios de hacer sus valoraciones, de hacer un análisis de lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, y prepararse para esta segunda vuelta. Esto es como la Champions, ¿no? Una eliminatoria a 2 partidos. Parte ahorita con mucha ventaja el FMLN. Sí. Eso no quiere decir que el partido tenga garantizada la victoria. Tiene muchas cosas a su favor, por supuesto. Una ventaja de cerca de 9, 10 puntos, un voto muy consolidado. La historia reciente, en las últimas 2 elecciones presidenciales que se definieron por segunda vuelta, la ganó el que había obtenido en la primera la mayoría de votos. Son cosas que juegan a favor del FMLN. No significa que vayan o que la vayan a tener fácil. Dependerá de qué es lo que hagan los partidos en los próximos días, en las próximas semanas. Arena, en mi opinión, y en la línea que lo que planteaba Lafitte, yo creo que entendió sus errores muy tarde. Arena tuvo una campaña muy disgregada, al menos yo no le encontré un rumbo. Al principio un problema de una división interna. Muchos de sus contenidos iban a tratar de unificar el partido. Luego aparecen las peleas contra el presidente Funes, las peleas, las discusiones contra el expresidente Saca. Luego hacer un llamado a la gente a que fuese a votar por el partido Arena, y por último se acordaron del FMLN. De hecho, el primer momento que yo encuentro que Arena hace un ataque directo o una alusión directa al FMLN es en el debate de Asder. Ahí Norman Quijano hace señalamientos puntuales contra Salvador Sánchez Serén, que por su poca exposición mediática ha cometido pocos errores. El último error que a mi juicio ha cometido es el tema de decir que no iba a convertir un tema en un chambrerío de viejas, cuando su campaña del FMLN en el último tramo había sido apostarle a la mujer. Creo que fue una forma despectiva, creo que bien pudo haber escuchado o usado otra expresión y no esa. Creo que la campaña del FMLN ha sido elaborada de manera quirúrgica. A partir de que Arena se casa con el tema de seguridad, comienzan a salir un par de masacres y hechos de asesinatos de personas incluso dentro de iglesias. Obviamente ese tipo de situaciones
hay que destacarlas. No, vale la pena, pero que todos los días aparezcas con esa información, bueno, ya aparece parte de la estrategia, pero claro, hay que también decirlo que dentro de ese tiempo ocurrieron hechos que valía la pena resaltar, como esas masacres. Claro, claro. Bueno, además hay otra cosa, yo no creo que sea correcto decir de que por asesoría de alguien extranjero y con connivencia política se comienza a cubrir con mucho énfasis el tema de la seguridad. Es decir, la prensa gráfica lleva más de 10 años con una política de cobertura de la seguridad, dándole espacio al hecho, al análisis del hecho y tratando de hacer una lectura y una propuesta de por dónde están los problemas y por dónde pueden andar las soluciones. No, la prensa gráfica y aquí entra otro tema. Es correcto, pero entonces, bueno, llamémosle coincidencia, si usted quiere. Pero coincidencia de 10 años. Mira, aquí... Pero sí hubo. Es más, yo creo que parte de quienes... los editores o directores de los medios, yo por lo menos le habría dicho al dueño, mire maestro, primero, si este es el camino que usted fija, pensémoslo bien, yo, ¿verdad? Ahora, yo soy de los que creo igual, si usted es dueño de un medio, usted hace con el medio lo que quiera, estrellese, levántese, húndalo, lo que quiera. Mi punto es que los lectores, y ese es el cuidado que hay que tener, los lectores no son bobos. Cuando me dicen a mí, digamos, estamos en una mesa editorial, imaginémoslo, y me dicen, mira, ocurrió la quinta masacre, y ya con esto son 22 muertos en masacre, en esta modalidad de masacre, ¿qué más hay de informativo? Digo, llevarlo a la madera, a mí no me parece una cosa perversa, ¿no? Tener la fotografía de portada me parece, no puedo decir que es la primera vez que un medio, en particular la prensa gráfica, hace madera de un hecho delictivo. ¿Para dónde van ustedes a correr los votos que necesitan ambos partidos y que están ahí? Que son alrededor de 300.000 votos, creo, los de Saca, ¿no? San Luis y el resto yo también. creo que, claro, la gran pregunta que tú decías es qué va a pasar en esta segunda vuelta. Yo soy de la opinión que son muy pocos días, es decir, son muy pocos días para que algo fundamental cambie en las tendencias que ya hablaban las encuestas antes y que hemos visto en las elecciones. Para mí la otra semana va a ser clave. Para mí, esta semana los partidos han tenido que hacer reuniones para replantear su estrategia, replantear campaña así, y comenzar a evaluar de manera rápida qué fue lo que hiciste mal, qué fue lo que hiciste bien, elegir temas puntuales a los que le vas a apostar para lo que resta de la campaña, y eso tenés que ponerlo en práctica, si no es que ya, como muy tarde, la próxima semana. Es decir, si hay cambios en las estrategias de los partidos, lo vamos a ver la próxima semana, por muy tarde. Y hay una ventaja del FMLN, que el voto, y Edwin no me dejará mentir, el voto del FMLN es más disciplinado. Para mí, el FMLN va a rondar casi que la misma votación que obtuvo en la primera vuelta, de manera casi que de piso. El tiempo es muy corto, incluso por ejemplo se ha comenzado a hablar de la necesidad de un debate, ¿verdad? Un debate entre los dos candidatos. Creo que no se va a dar, no solo porque quizás el señor Sánchez Serén como estrategia del FMLN no lo consideran oportuno, pero más bien yo sí lo entiendo por razones prácticas. Yo, por ejemplo, creería que algo importante que debe hacer Arena es, con todos esos sectores descontentos dentro del mismo partido, reunirse con ellos y evaluar, independientemente de los resultados, cambios en la estructura partidaria después de las elecciones. Porque en este momento lo que Arena debe garantizar es que el partido va a estar unido, cerrar filas. Eso es lo único que pueda salvar a Arena en este momento, porque la tiene difícil. El FMLN tenía una estrategia, como decía la FIT, mejor lograda para primera vuelta, pero es que además, yendo adelante en las encuestas, tenían una estrategia de segunda vuelta, por lo que uno ve, es decir, ellos ya iban preparando el argumento para la segunda vuelta. Se cuentan los votos, no lo logran en primera y inmediatamente dice, tenemos una coincidencia programática con unidad, que es justamente lo de los paquetes escolares y todo eso. Es decir, se mantuvieron con una distancia prudencial del candidato de unidad y ya tenían un argumento para ir en busca de esos votos en una eventual segunda vuelta. Y un poco probable cambiar la
cambiar las intenciones de voto si el argumento va a seguir siendo el mismo. ¿Qué podría variar eso a tu criterio? Tú que me dije el cálculo así brevemente para ver qué opinas. ¿El debate? Tendría que ocurrir, vamos a ver, hay que ir por partes. Tendría primero que ocurrir un hecho muy grande que lastime la credibilidad del gobierno o que lastime la credibilidad del FMLN, un caso de corrupción u otro hecho que lastime la imagen del gobierno y la imagen del partido. ¿Por qué? Porque el principal argumento de venta del FMLN es: este gobierno ha sido bueno y el partido en el gobierno es el FMLN y esto tiene que seguir para que sigan todos estos programas. Sí, creo que hay un problema también, que se hace un abuso de los niños en la campaña electoral. Es decir, yo creo que aquí las instituciones que velan por los derechos de la niñez deberían de tener un papel más activo, porque sí creo que los niños no deben de ser utilizados como objeto de las campañas. Y ahí los dos partidos han cometido errores y son elementos que hay que rectificar. Mira, yo creo que efectivamente que Arena tiene que estilizar muchísimo su campaña y hacer... El problema es que no da tiempo de hacer 1 o 2 apuestas y se acabó, punto. Y medirlas muy bien, pero también hay que tomar en cuenta, siento yo, que por ejemplo el caso de Flores no ha terminado. Y puede reventar en esos días. Y entonces yo siento más munición del otro. Mañana se reúnen. Y yo siento que hay más munición del otro lado que del lado de Arena, que tiene que ver, bueno, ¿y cómo le doy a esta fórmula o cómo le doy a estos hombres? El FMLN en lo que resta para la segunda vuelta no va a variar mucho su estrategia, va a seguir por la línea de continuar buscando acercamientos con diversos sectores. Es posible que sume, algunos partidos han dicho que van a expresarle su apoyo. No creo que vaya a participar en un debate el candidato a la presidencia del FMLN porque no lo necesita. Arena, el peor problema que tiene es el tiempo, y esto es como un partido de fútbol, va perdiendo 3-0 y solo quedan 20 minutos. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.